Buenos días, hermanos. Estamos hoy celebrando nuestra Pascua del año 2020. Y quiero iniciar esta plática leyendo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, y dice así: Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Los ingleses tienen una frase muy común y dicen: toda familia tiene un cadáver en el closet. Y pues los ingleses son muy amables al decir una familia, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene un cadáver en el closet. ¿Y qué significa que tengamos un cadáver en el closet? Pues significa que cada uno de nosotros tenemos cosas oscuras, putrefactas, que no queremos que nadie sepa de nosotros, que aún nosotros quisiéramos olvidar. Hay cosas dentro de nosotros que están allí metiendo ruido en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nos hacen hacer cosas que a veces no deseamos. Ese es el cadáver. Y podemos ver que en este proceso de estudiar la Pascua, de reflexionar sobre la Pascua, tuvimos que haber pasado por ese día tan triste llamado el Viernes Santo. Y el Viernes Santo se refiere a un cadáver en un closet o en un ataúd, que es algo similar. Y en este caso está lleno de cuestiones nocivas y putrefactas. ¿Por qué? Porque está cargado de traición, de odio, de cobardía y de cosas nefastas de los hombres. ¿Por qué de traición? Judas, uno de sus apóstoles que había convivido con él, que había aprendido de todas sus lecciones, que había ido a predicar cuando los mandaba de dos en dos, lo traiciona. Y lo traiciona por 30 piezas de plata. No puede superar su traición y finalmente se ahorca. Allí la traición triunfa en el sepulcro. Pero también triunfa el odio de los religiosos de su tiempo, los escribas, los fariseos, los saduceos, que especialmente los saduceos habían dejado de creer en tantas cosas que la ley judía enseñaba. Una de las más importantes era la resurrección. Y ellos estaban preocupados realmente porque Jesús decía que iba a resucitar. Y su odio se fue acrecentando cada día que lo veían hacer milagros, cada que lo veían hacer grandes señales y estar triunfante en Jerusalén, los fue llenando de odio contra él. Y finalmente su mente y su corazón se llenó con una sola consigna: vamos a matarle. Y con esto urdieron una gran cuestión de traición, odio, tuvieron que sobornar testigos y hacer un montón de cuestiones ocultas
para poder llevar a cabo su nefasto plan, llevar a Jesús al sepulcro. Pero también vemos al representante del emperador Tiberio, a Pilatos. Pilatos tenía todo el poder que el emperador le daba. Lo tenía allí enfrente de él. Él fácilmente pudo haber dicho: yo no encuentro ningún delito en esta persona y va a quedar libre porque yo digo. Él pudo haberlo hecho. Pero sin embargo, jugó con el Sanedrín y con el sumo sacerdote esa patraña de un juicio ilegal para poder justificar la paz en Jerusalén. Y finalmente tiene que vender a Jesucristo por Barrabás y decir: me lavo las manos, y creer que con eso quedaba justificado debe haber sido totalmente injusto. Pero también vemos a la multitud que demuestra la podredumbre humana de que por dinero te puedes vender. Los saduceos habían repartido dinero para comprar testigos falsos y gritar: queremos a Barrabás en lugar que Jesucristo. Ese día, el Viernes Santo, triunfó la traición, triunfó el odio, triunfó la cobardía. Toda la podredumbre humana triunfó ese día. El sepulcro está marcado por el triunfo del mal. Y si se pudieran haber visto en el espejo Judas o los fariseos y los saduceos o Pilatos, tuvieron que haber sido muy cínicos para no saber que habían crucificado a un inocente. Pero afortunadamente la cuestión no quedó allí. Hoy es domingo, muy de mañana, y María y la otra María, como dice Lucas, Juana, Salomé, van corriendo al sepulcro. María llega, nos dice el Evangelio de Lucas que había comprado esencias aromáticas especialmente para ir a encontrar un cuerpo lacerado, latigado, maltratado, maltrecho, atravesado por una lanza, para ponerle ungüentos y vendarlo y hacer todos los ritos funerarios judíos. Eso es a lo que iba María. Ella estaba buscando un cuerpo, estaba buscando un muerto en el armario, que ya apestaba. Pero, ¿cuál es lo que encuentra María Magdalena? Primero, un ángel se le aparece y le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¡Qué grandiosas palabras! ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y ella había preguntado al hortelano: ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Por qué se lo han llevado? Falta de fe. Ella esperaba ver un cuerpo y quería ver un cuerpo, pero no había un cuerpo. Finalmente nuestro Señor Jesucristo le aparece y le dice: ve pronto y dile a los apóstoles que los voy a ver en Galilea porque he resucitado. Y usualmente, pues, uno va a un lugar a llevar buenas noticias, pero no de un cementerio. Y ella va de un cementerio a llevar buenas noticias. Yo recuerdo cuando mis hijos se graduaron de la universidad y vinieron y me dijeron: ya me gradué. Fueron grandes noticias. Cuando alguien está en el hospital y le dicen: ya lo dieron de alta, son grandes noticias. Cuando alguna vez me dijeron: te vamos a aumentar de sueldo, eran grandes noticias. O si alguien se sacó la lotería, pues son grandes noticias. Y también cuando vamos a la iglesia y salimos crecidos espiritualmente, podemos dar buenas noticias de que escuchamos la palabra de Dios y fuimos alimentados de manera muy, muy, muy suculenta. Pero de un cementerio usualmente no podemos traer buenas noticias. Pero en este caso, María llevaba grandes noticias. Pero no solamente grandes, llevaba una noticia revolucionaria. Una noticia que cambiaría el curso de la humanidad, el curso de la historia.
Tan importante fue la resurrección, que es el centro y culmen de todo el cristianismo. Dice el apóstol Pablo que si Jesucristo no hubiese resucitado, seríamos dignos de lástima, de burla. Pero ahora, como Cristo ha resucitado, tenemos la certeza y la confianza de que tenemos libertad en Él. Y esta noticia tenía que ser llevada rápido. Traten de imaginar qué hubiese sucedido si nuestro Señor Jesucristo hubiera resucitado, pero no le hubiera dicho a nadie. Llega María, no encontró el cuerpo, pero no sabe que resucitó. Jesús no se lo dice. Los apóstoles no se enteran, nadie se entera. Finalmente hubieran regresado a ser pescadores, cobradores de impuestos, médicos, las mujeres a volverse a casar ahí, no sé, a todas sus actividades normales, sin saber que Jesucristo ha resucitado. Pero la noticia fue dada: he resucitado, ve y dilo pronto, pronto a mis hermanos. ¿Por qué? Porque la noticia tiene que esparcirse, la noticia tiene que decirse a viva voz, tienen que desgañitarse la garganta diciendo que Jesucristo ha resucitado. Hay una historia muy interesante de un soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y 7 años después, en 1952, en una de las montañas de la isla japonesa, en un patrullaje que estaba haciendo el ejército japonés, encontraron en una cueva a un joven que había pasado 7 años allí pertrechado, con mucho armamento, con granadas, esperando defender a Japón cuando llegaran los invasores. La guerra había terminado hace 7 años, pero nadie le informó. Nadie llegó a informarle. ¿Y qué sucede cuando nadie te informa? Esta noticia le dio la vuelta al mundo, apareció en todos los periódicos del mundo, porque el joven estaba flaco, desnutrido, moribundo, porque comía lo poco que podía encontrar allí en la montaña, no alejándose mucho de su cueva, por temor de que llegaran los invasores y que lo agarraran por sorpresa buscando comida. Tenía poca agua y estaba prácticamente al borde de la muerte. Era lo que se llamaba una piltrafa humana. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque no recibió la noticia de que la guerra había terminado. Precisamente eso nos hubiera pasado si no hubiésemos recibido la noticia de que Cristo había resucitado. Estaríamos viviendo permanentemente el Viernes Santo. Durante la Edad Media solamente había una iglesia, la iglesia del Imperio Romano, la iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana durante la Edad Media ordenó que todo el arte girara en torno a las cuestiones religiosas. De tal manera que todo el arte que vemos en esa época son escenas bíblicas y principalmente escenas de la pasión de Cristo. Pero siempre se nos muestra a un Cristo crucificado, atravesado por los clavos en la cruz, latigueado, atravesado por la espada en el corazón de donde salió sangre y suero, clavado con la corona de espinas, y esa es la escena del arte medieval. El arte medieval se quedó sumido en el Viernes Santo, pero no les llegó la noticia de que Jesucristo había resucitado. Esta noticia llegó hasta la Reforma. En la Reforma se hace alusión grande a la resurrección de nuestro Jesucristo, porque es la resurrección la que le da fundamento a todo lo que creemos. Y la cuestión ha cambiado hoy, porque hoy tenemos muchos medios de información y podemos informar al mundo que Cristo ha resucitado. Pero si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no vamos, como fue María Magdalena y luego como lo hicieron todos los apóstoles, y llevamos este mensaje pronto, como dice nuestro Señor Jesucristo, ve pronto, lo leímos en el Evangelio, y lleva el Evangelio,
esta gran noticia de que he resucitado, llévala pronto. Nosotros tenemos que hacer eso, llevar esta noticia pronto a todo el mundo. Esta noticia revolucionaria que tiene que resonar por todas partes, por todos los rincones de la tierra. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el sepulcro triunfaron todas las miserias humanas. El odio, la traición, el rencor, la cobardía, el engaño, la mentira, y todo apestaba. Pero con la resurrección, todo el mal fue derrotado. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Cristo venció a la muerte con poder. Cristo vive. Y como Cristo vive, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa libertad que Él nos dio con la resurrección. No podemos quedarnos así. No dejemos que esta Pascua sea una Pascua más, un año más, sino tenemos que ir delante de nuestro Dios, arrodillarnos y decirle: Señor, quiero entregarte el muerto que tengo encerrado dentro de mí y que apesta. Perdona mis pecados. Enséñame a quitarlo de mí y hacer que la libertad aflore dentro de mí. Déjame vivir la vida que tú quieres que viva. En la Gran Comisión les dice que vayan y prediquen el Evangelio, que bauticen y que hagan todas las cosas que Él ha enseñado. Y no podemos hacerlas si queremos seguir viviendo nuestro Viernes Santo. Y tenemos un Viernes Santo en la sociedad entera. Cuando prendemos la televisión, el radio, el internet, está inundado de Viernes Santo. Y es la labor de la iglesia tener que buscar que no exista el Viernes Santo, sino que haya libertad. Hermanos, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y nosotros tenemos que vivir como tal, anunciando pronto que Jesucristo vive. No nos cansemos de proclamar: Jesucristo vive. Si no lo hacemos, estaremos celebrando una Pascua más, simplemente una Pascua más. Y necesitamos ir y llevar el mensaje grandioso de libertad y de esperanza que la resurrección trajo a toda la humanidad. Que Dios les bendiga.